Hola, bienvenido a mi canal de historias increíbles. Disfruta mirando. A pesar de lo tarde que era, la luz estaba encendida en una de las habitaciones del hotel local. A la mesa estaban sentadas dos personas, un hombre y una mujer. Desde fuera podrían pasar por amantes, cosa que en realidad lo eran. Pero además de esto, a los jóvenes les unía algo más que las cuestiones del corazón o las pasiones nocturnas. David, ¿has pensado en todo? ¿No habrá ningún fallo? Empezó la mujer primero. El hombre vaciló un poco y luego dijo: sí, todo irá bien. De una manera ideal, perfecta. Ya he repasado este escenario en mi cabeza varias veces. Creo que lo lograremos. Pero ¿por qué estoy hablando de mí mismo? ¿Cómo estás tú? ¿Fue exitosa tu operación? ¿Te duelen los puntos? ¿Estás trabajando en tu dicción? Ángela sonrió. Los médicos son estupendos, David. Ni siquiera sentí nada. El cirujano es un verdadero mago. No en vano cobra tanto dinero. Y el personal médico es de primera. En general, es como si hubiera nacido de nuevo. Y la dicción. Estoy trabajando, por supuesto. Pronto será imposible notar la diferencia. David asintió con satisfacción. No tenía dudas sobre su interlocutora y sabía que Ángela llevaba varios meses desarrollando esta combinación, observando el objeto de vigilancia desde un costado. Ni siquiera consideró la posibilidad del fracaso, dirigiendo todos sus esfuerzos solo hacia el éxito. Los jóvenes se sentaron juntos un poco más y luego se separaron, manteniendo un intervalo de tiempo de varios minutos para que no fueran vistos juntos. Ya no quedaba nada antes de que su plan fuera implementado. Entonces se harán ricos y podrán permitirse todo lo que quieran. Y en ese mismo momento, en el otro extremo de la ciudad, se estaban desarrollando acontecimientos completamente diferentes, que a primera vista no tenían nada que ver con lo que estaba sucediendo en el hotel. Hugo estaba caminando lentamente por el sendero que conducía a la ciudad. Al caminar se apoyaba mucho en la pierna izquierda, por lo que sus pasos iban acompañados de un característico arrastrar los pies. Había lágrimas en los ojos del chico, porque hoy perdió a un amigo fiel. Quizás su único y más devoto amigo. Pero qué bien empezó todo. Incluso el tiempo de la mañana fue especial. Y aquí lo tienes, susurró Hugo con tristeza. Es que hace un par de horas enterró a su perrito Babi. Aún debería vivir y vivir. Pero no era su destino. Un hombre rico en su sub decidió a su manera, violando todas las normas y reglas generalmente aceptadas para conducir un automóvil. Babi siempre cruzaba la calle por un paso de peatones. Y lo hacía solo junto con la gente. Es más seguro y confiable. Muchos de los hermanos de la calle de Babi murieron en el camino. Pero él. No era así. Los ojos de la mascota siempre brillaron con inteligencia y devoción. Hugo se reprochó ser lento y no ir con el perro. Sería mejor que me derribaran a mí también. ¿Quién me necesita cojo ahora? Vagabundo. Vivo en una choza construida con desechos de construcción. ¿Qué sentido tiene todo esto? Pensaba Hugo. Dio la casualidad de que se convirtió en testigo involuntario de la muerte de Babi. De hecho, toda esta pesadilla se desarrolló ante los ojos de Hugo. El conductor del todoterreno ni siquiera se dignó reducir la velocidad y en un instante atravesó el paso de peatones. Pero ese segundo fue suficiente para que Hugo recordara la matrícula del sinvergüenza 49. Es difícil no darse cuenta. Al parecer pagó mucho dinero por esta matrícula. Corriendo hacia Babi, que gemía de dolor, Hugo cayó de rodillas frente a él y luego levantó su debilitado cuerpo en sus brazos. Sintiendo el calor de las manos de su dueño, el perro meneó la cola con todas sus fuerzas y se quedó helado, como si le rindiera homenaje por última vez. En ese momento, para Hugo, nada ni nadie existía excepto el Babi que se desvanecía, cuyos ojos ya habían comenzado a cubrirse con un velo post-mortem. Los transeúntes miraban con recelo al vagabundo que agarraba a un perro ensangrentado. Algunos simpatizaron, mientras que otros pasaron con una expresión de disgusto en sus rostros. Pero a Hugo ya no le importaba. Enterró a Babi bajo la sombra de un olmo.
en un bosque que el perro amaba mucho. En verano, Bobby perseguía roedores allí, y en invierno, después de una fuerte nevada, abría un camino con su poderoso pecho. Al recordar esto, Hugo no pudo contener las lágrimas. El alma del joven vagabundo estaba desgarrada por el dolor y la melancolía. Solo un huérfano que había perdido a su único amigo podía sufrir de esta manera. Incluso si es un cuadrúpedo, incluso de una raza noble. Pero todavía un amigo. Conociendo la matrícula del sinvergüenza, Hugo no dudó en contactar con la policía. Solo que allí trataron la historia del joven vagabundo con bastante desconfianza. ¿Decidiste ganar dinero para poder comprar una botella de esta manera? Por ejemplo, golpearon a mi perro. ¿Podrían pagar una compensación, por favor? ¿Por qué no le pusiste una correa entonces? Ya que eres tan compasivo, preguntó el oficial de servicio con incredulidad. Pero el conductor cruzó volando el paso de peatones, ¿sabe? Y la gente, por cierto, caminaba juntos con Bobby. Si no hubiera derribado a mi perro, seguramente habría causado problemas mucho peores. Y el número se nota. 4 nueves. Exclamó Hugo desesperado. El oficial de guardia hizo una mueca. Está bien, no me levantes la voz aquí. De lo contrario, estarás de luto por tu perro en la cárcel. Eso es todo, vete. No interfieras con el trabajo. Si hubieras venido por un motivo diferente, quizás lo hubieras hecho. Pero yo mismo serví en las tropas fronterizas y sé lo que es un perro fiel. Eso es todo, vete. No presiones por compasión, de lo contrario, por Dios, te meteré en prisión durante 15 días. Hugo agitó la mano con resignación y, cojeando desesperadamente, salió del departamento. No tenía ningún enojo hacia el oficial de servicio. ¿Y por qué ofenderse? Cuando una persona no es por malicia. Ya hay suficiente trabajo sin él. Pues nada, conductor imprudente. La tierra es redonda. Nos encontraremos. Efectivamente, nos cruzaremos. Luego veremos a quién se lleva, susurró Hugo, teniendo en cuenta los desafortunados 4 nueves del número de su agresor. El dolor por la pérdida de Bobby fue tan agudo que Hugo literalmente quiso escalar la pared. Sus compañeros, también vagabundos, reaccionaron ante la muerte de su mascota casi con indiferencia. No importa. Encontrarás uno nuevo. Aún mejor. ¿Quieres que encuentre a alguien para ti? Sugirió Iván. Hugo negó con la cabeza. No, no es necesario. Cuando veo un perro, inmediatamente se me hace un nudo en la garganta. Bobby está parado ante mis ojos. Iván no condenó al chico, entendiendo sus sentimientos. Él mismo había estado deambulando durante los últimos 10 años y estaba acostumbrado a ver todo tipo de cosas. Entonces, el incidente con Hugo no lo sorprendió en absoluto. Sabía que el chico huérfano se había lastimado la pierna durante un accidente. Es cierto, siendo un peatón, por supuesto. Salvó a un niño cuando éste salió a la carretera en su scooter. Hugo entonces actuó puramente por instinto. Casi sin pensar, se tiró debajo del auto. Salvó al niño, pero él mismo sufrió. Ya tirado al costado del camino, Hugo vio a una anciana que se le acercó y, con lágrimas en los ojos, comenzó a agradecerle. Y luego, por alguna razón, ella se quitó su cruz de plata y se la colgó a su cuello. Hugo no pudo recordar más, porque perdió el conocimiento y se despertó en la habitación del hospital. Por supuesto, nadie tenía la intención de tratar al chico, por lo que una semana después fue dado de alta con un yeso en la pierna y un par de muletas viejas, proporcionadas por el Fondo Social como ayuda. Los vagabundos entonces compitieron entre sí para condenarlo, sin cansarse de repetir que el heroísmo ahora no logrará nada. Pero era un niño. Punto. ¿Cómo podría pasar de lejos? Me culparía a mí mismo por el resto de mi vida, dijo Hugo, quien después de este incidente perdió la mayoría de sus trabajos a tiempo parcial en las ferias o en la construcción. Los médicos hablaban evasivamente de su cojera. Algunos afirmaban que una posible operación sería eficaz. Otros decían que Hugo permanecería cojo hasta el final de sus días.
La verdad estaba, como siempre, en algún lugar cercano. Hugo no estaba triste, y aceptó todo como era. No se rindió y siguió luchando. Y además, después del incidente con el niño en el camino, se creyó en Dios y llevaba una cruz al cuello, que le regaló la mujer sin quitársela. Y todo estaría bien, pero... La muerte de Bobby fue lo que finalmente lo inquietó. Por parte del destino, fue ese mismo golpe en el estómago que dobla. Anteriormente, junto con Bobby, le resultaba muy fácil recoger materiales reciclables en el vertedero. El perro inteligente ha aprendido desde hace mucho tiempo a distinguir el cartón de los trapos comunes y el vidrio del plástico. Cuando encontraba algo valioso, Bobby siempre llamaba a su dueño con un ladrido especial. Hugo, sonriendo, la llamó caza, aunque no de caza viva, sino artificial, creada por manos humanas. Pero eso no lo hace menos agradable e interesante. Han pasado 2 días. Al darse cuenta de que Bobby no podía ser devuelto, Hugo fue al vertedero en busca de algo que le diera pan al vagabundo y la oportunidad de seguir existiendo. Arrastrando la pierna, caminó lentamente por el vertedero, examinando las montañas de basura. Mentalmente, Hugo se reprendió a sí mismo por no ir al vertedero por la mañana, sino solo por decidir salir por la noche. Francamente, no pudo encontrar la fuerza para seguir adelante. Todo el tiempo a Hugo le parecía que ahora se escucharía un ladrido familiar y Bobby correría hacia él, lo derribaría y lo lamería. Pero esto, por supuesto, no sucedió. No hay milagros. Y Hugo lo entendió como nadie. Como era de esperar, la incursión de hoy no tuvo éxito. En primer lugar, sus predecesores ya habían trabajado en este camino por la mañana y, en segundo lugar, era mucho más difícil encontrar algo valioso sin la ayuda de Bobby. Bueno. Vaya caza. Todo resultó inútil. Incluso se acerca el crepúsculo. No quiero ver caer la noche en el vertedero, dijo Hugo con tristeza. No le tenía miedo a la oscuridad. Para nada. Solo que por la noche las ratas cobraban vida en el vertedero y realmente no les gustaban los invitados. Por supuesto, Hugo ya ha pasado la noche entre montañas de basura. Pero entonces, con él estaba el fiel Bobby, que siempre protegería a su amo de cualquier amenaza. Hugo ya había llegado aproximadamente a la mitad del vertedero cuando escuchó el ruido constante del motor. El chico inmediatamente se volvió cauteloso. ¿Quién decidió llegar tan tarde? Definitivamente tengo que echar un vistazo. ¿Qué pasa si algo valioso se cae? Pensó Hugo. El vagabundo se acercó y miró con cautela detrás de la montaña de basura más cercana. Lo que apareció ante los ojos de Hugo lo hizo estremecerse. Era un todoterreno enorme que se acercaba marcha atrás al terreno baldío más cercano. Hugo sabía que mañana los servicios municipales arrojarían en ese lugar varios contenedores de basura fresca, enterrando lo que el rico iba a tirar ahora mismo de su coche. De repente, el todoterreno le pareció vagamente familiar al vagabundo. La comprensión de la irracionalidad de lo que estaba sucediendo abrumó a Hugo. Señor. Esto es simplemente imposible. ¿Es realmente el mismo Jeep? En ese momento, las luces traseras se iluminaron con luces brillantes, por lo que Hugo pudo ver claramente la matrícula del auto. Exacto. Estos son los mismos 4 nueves. El corazón del chico se llenó instantáneamente de ira. Hugo estaba a punto de saltar de su escondite y atacar al delincuente con los puños, cuando vio que el rico había abierto el espacioso baúl y sacado a la luz de Dios algo largo que parecía una caja enorme. Gimiendo bajo el peso agobiado, arrojó la caja al suelo, tras lo cual tomó una pala del interior y comenzó a cavar un hoyo. El suelo en este lugar era blando, porque la mitad estaba formado por capas de basura medio podridas. Por lo tanto, al extraño le tomó unos 10 minutos cavar un hoyo de tamaño mediano. Todo este tiempo Hugo apretó los puños y pensó en cómo castigar a su agresor. Finalmente, el hombre rico terminó y enterró la caja en la tierra. Medía unos 2 metros, aunque Hugo no podía decirlo con mayor precisión. Decidiendo que había llegado su mejor momento de venganza, Hugo saltó desde detrás de su escondite.
Lamentablemente, en ese momento sucedió algo que no habría podido prever con todas sus ganas. La pierna de apoyo de Hugo cayó en una especie de depresión causada por el hundimiento de los escombros, lo que le hizo perder el equilibrio y colapsar sobre el suelo sucio. Todo sucedió tan rápido que el conductor del sub ni siquiera tuvo tiempo de ver nada. Un dolor agudo se apoderó de la pierna de Hugo y las lágrimas brotaron de sus ojos. Por impotencia, el tipo estaba listo para arrastrarse hacia el jeep del odiado hombre rico, que lo había privado de su único amigo en su vida. Pero el desconocido ya había subido al coche y había puesto en marcha el motor. Estaba claro que estar en un vertedero daba bastante miedo al hombre rico, por lo que, a toda costa, tenía prisa por abandonar este desagradable lugar. Y Hugo se tumbó en el suelo sucio y lloró. Perdió una gran oportunidad de vengarse de Bobby. Podría tirar un adoquín por la ventana o cortar una llanta. En general, cualquier cosa que pueda dañar su ataúd sobre ruedas. Negro como la brea. Hugo se puso de pie con dificultad y se acercó a un pequeño montículo que se había formado después de las extrañas excavaciones nocturnas del hombre rico. ¿Qué escondía aquí? ¿Por qué lo trajo personalmente al vertedero? Era posible tirar esta caja a otro lugar. Pero ni siquiera se molestó en enterrarla. «Mira, qué persona tan cariñosa», susurró Hugo. Comenzó a rastrillar el montículo con las manos, como un animal salvaje. Solo cuando los dedos del vagabundo tocaron la superficie de madera de la tapa sintió un dolor agudo por varias astillas que se le clavaron en las palmas. «¿Qué escondiste aquí?», susurró Hugo y quitó la tapa. Lo que apareció ante los ojos del chico lo hizo sentir incómodo. Retrocedió instintivamente, apenas reprimió un grito y se agarró la cabeza. El caso era que en la caja yacía una mujer joven. Tenía los párpados cerrados y las manos apoyadas sobre el cuerpo, como las de una mujer fallecida. Incluso en el crepúsculo, la piel de la mujer parecía anormalmente pálida, lo que llevó a Hugo a pensar en su muerte. Pero cuando tocó su mano, inmediatamente sintió el calor de su cuerpo. «Señor». «Sí, está viva», exclamó Hugo y comenzó a sacar a la desafortunada mujer de la caja, que se convirtió para ella en una especie de ataúd. A Hugo le costó mucho esfuerzo sacar a la chica de la caja. En ese momento, la espalda de Hugo estaba empapada de sudor y sus manos temblaban por la tensión. Habiendo acostado a la extraña boca arriba, comenzó a golpearle las mejillas con la palma, tratando así de hacerla entrar en razón. «Vamos, cariño. Despierta, por favor». Para potenciar el efecto, Hugo sacó una pequeña linterna de su bolsillo y apuntó al rostro de la mujer. Sus párpados inmediatamente comenzaron a temblar y unos hoyuelos apenas perceptibles aparecieron en sus mejillas. Finalmente. «Gracias. Al menos una buena noticia para hoy», exclamó Hugo con una sonrisa y se secó el sudor de la frente. La desconocida abrió los ojos y, entrecerrando los ojos por la luz brillante, susurró. «¿Qué está sucediendo?». «Guarda la linterna». «Señor, ¿por qué me duele tanto la cabeza?». «Perdóname, no sé qué pasó accidentalmente, vi bueno. ¿Cómo te trajeron aquí en una caja y luego te enterraron en la basura? No tengo nada más que decir», respondió Hugo avergonzado. La extraña hizo una mueca y nuevamente le agarró la cabeza, constreñido por un doloroso espasmo. «Caja. ¿Qué caja? Tenía que ir a cerrar un trato. Junto con mi hermano David. Nos detuvimos en un café. Luego, oscuridad. Bueno, y por alguna razón te iluminas la cara», objetó la mujer. Para no ser infundado, Hugo inmediatamente apuntó con la luz de su linterna hacia los restos de la caja de madera. La mujer tragó convulsivamente. «En realidad, mi nombre es Silvia. Silvia Jiménez Mendoza. ¿Tal vez lo escuchaste? Mi padre era un hombre de negocios. Y luego murió en un accidente, junto con mi madrastra. Mi abuela nos crió a mí y a mi hermano». Hugo asintió y dijo su nombre. Luego, ayudó a Silvia a levantarse. Se acercaba la noche y era bastante peligroso permanecer en el vertedero. Además, con una mujer que recientemente sobrevivió a un intento de asesinato. Que sea un fracaso, pero aún así.
Sosteniendo a Silvia por el codo, Hugo encendió la linterna y caminó lentamente hacia la salida. No sabía qué hacer a continuación. El incidente con el conductor del sub removió las fibras más dolorosas de su corazón. Especialmente después de que este hombre rico golpeó a su fiel amigo Bobby. Escucha, ¿no significa nada para ti el número 49 en un sub? Preguntó Hugo con atención. Silvia frunció el ceño. Significa. Este es el jeep de mi hermano David. Vale, mi hermanastro. Pero crecimos juntos desde los 10 años. Hugo apretó los puños hasta que le dolió, pero se abstuvo de comentar. Solo ahora se dio cuenta de que, sin saberlo, se había encontrado con su enemigo en un vertedero. Verás. Fue tu hermano quien te trajo al vertedero. No vi su cara, pero reconocí el número de inmediato, dijo Hugo con cuidado. Silvia lo apartó resueltamente y exclamó. ¿Qué te estás permitiendo hacer? Este es mi hermano, ¿me oyes? Y a él no se le podría haber ocurrido tal cosa. No podía matarme. Hugo negó con la cabeza. Bueno, mira. Tú lo sabes mejor. Sí, es solo mi trabajo advertir. Mejor aún, contacta a la policía. Silvia frunció el ceño, pero no discutió. En cambio, le pidió a Hugo que la llevara a la carretera y la ayudara con el autostop. El propio Hugo, si fuera Silvia, habría acudido primero a los médicos y luego a la policía. Pero por alguna razón la mujer estaba ansiosa por volver a casa, como una posesa. Al principio Hugo no entendía lo que estaba pasando, pero cuando se enteró de su pequeño hijo Manuel, agitó la mano con resignación. ¿Qué se puede decir cuando algo como esto? Un niño es un niño. Después de lograr encontrar un coche con la ayuda de Hugo, Silvia vaciló un poco y luego le pidió que recordara su dirección de domicilio. Calle Iglesia, edificio 17. Ven un día de estos. Te lo agradeceré. Perdón que haya pasado esto. Ahora mismo simplemente no tengo tiempo. La cabeza me da vueltas. No soy yo. Y el incidente con ese todoterreno. Seguramente alguien lo robó. Mi David no podría hacer un truco tan sucio. Me importa un comino. Estos son competidores. Hugo sonrió tímidamente y prometió venir. Aunque entendía que difícilmente se atrevería a hacer algo así. Sin embargo, lo principal es prometer y tranquilizar a Silvia. Y luego, pase lo que pase. Quizás ella tenga razón. El coche de su hermano podría haber sido robado como parte de un intento de asesinato. Además, ella estaba a punto de cerrar un trato importante. Agitando la mano tras el coche que se alejaba, Hugo sonrió a los 32 y se dirigió hacia su choza. Las aventuras de hoy claramente han terminado. Sin embargo, esto también tenía sus ventajas. Salvando a Silvia, Hugo por un tiempo incluso dejó de pensar en Bobby muerto. Pero ahora, al quedarse solo, volvió a hundirse en el abismo de la tristeza y la añoranza. Bueno, ya se acabó, Hugo. Silvia se pondrá a trabajar y tú seguirás vagando por las calles, en busca de materiales reciclables y trabajos ocasionales, susurró tristemente el chico, recostándose en la cama de caballetes. Hugo dormía muy mal. El chico soñaba con cajas que parecían ataúdes, y ataúdes que parecían cajas. Y además, ya por la mañana, vio a Bobby, que le lamió la cara y le mordió cariñosamente la oreja. Hugo se despertó con una sonrisa de alegría, pero en lugar de un perro vio frente a él a un vagabundo llamado Iván, que le tiraba de la oreja tratando de despertarlo. ¿Qué deseas? ¿Por qué viniste tan temprano? Iván sonrió. Vaya temprano. Ya son las 9. Simplemente está nublado, así que te parece que todavía está oscuro. Levántate, o te quedarás dormido de nuevo. Aquí nos divertimos por la mañana. Un todoterreno fue encontrado no lejos de un vertedero. Abandonado. El número aún se nota. 4 nueves, ¿te imaginas? Hugo se estremeció de sorpresa y estuvo a punto de caer del lecho de caballetes al suelo. ¿Qué? ¿Qué número? Bueno, ¿podrías decirlo de nuevo? ¿Estás confundiendo algo? Iván se rió entre dientes.
¿Qué hay que repetir aquí exactamente? El número es fácil de recordar. 4 nueves. En ese momento, Hugo recordó involuntariamente las palabras de Silvia de que el sub de su hermano podría haber sido robado. Lo más probable es que esto sea lo que pasó. Hugo sonrió al recordar el incidente de la noche, que gracias a su participación terminó bien. Definitivamente encontraré un cachorro para ti. Macho, por supuesto, después de dudar un poco, añadió Iván. Hugo sonrió. Bueno, gracias. Me alegraré, amigo mío. Tráelo. Yo lo llevo, ni lo dudes. Iván asintió con la cabeza y salió. Hugo recordó las palabras de Silvia al despedirse. Calle Iglesia. Casa 17. O tal vez realmente. ¿Debería ir? Descubrir cómo van las cosas. El chico no dudó mucho. De hecho, tenía pocas preocupaciones. Siempre ganaría lo suficiente para un pedazo de pan. Y si tenía suerte, Silvia tendrá golosinas para él. Después de sopesar todos los pros y los contras, Hugo se dirigió a la dirección indicada. Sabía que en esta parte de la ciudad había mansiones en las que vivía toda la élite empresarial de la ciudad. El chico encontró la casa que necesitaba casi de inmediato. Destacaba por su exquisita fachada incluso en comparación con todas las demás mansiones, que a Hugo le parecía un auténtico castillo. El tipo se quedó frente a la puerta durante mucho tiempo y reunió coraje. Sentimientos duales lucharon dentro de él. Por un lado, Hugo tenía miedo de lo desconocido que lo esperaba fuera de las puertas de la mansión. Y por otro, estaba ansioso por desafiarse a sí mismo y venir a visitar a una mujer rica, aunque solo siendo un vagabundo. Al presionar el botón del timbre, Hugo escuchó. Al principio no hubo reacción. Y entonces, desde lo más profundo del patio, se oyeron los pasos de alguien arrastrando los pies. Hugo se tensó y luego se abrió la puerta y apareció Silvia, vestida con una bata. Buen día. ¿A qué debo este honor? Empezó la anfitriona primero. Por tal trato Hugo sollozó avergonzado y, bajando los ojos, dijo. Soy Hugo. ¿No te acuerdas? Silvia arqueó una ceja sorprendida. ¿Por qué debería recordarte? ¿Estábamos haciendo sexo? No creo. Por el asombro, Hugo se quedó momentáneamente sin palabras. ¿Qué se permite esta mujer rica? ¿De verdad no hay al menos una gota de gratitud en su alma? Y en general, ¿es posible olvidar todo lo que pasó? Pero solo han pasado unas horas. Pero, ¿cómo? Te salvé anoche. Bueno, cuando quisieron enterrarte en una caja de madera. En un vertedero, el tipo hizo su último intento. Oh, estás hablando de esto. Gracias, por supuesto. ¿Te debo algo? Preguntó Silvia en un tono deliberadamente casual. Al principio, Hugo pensó que había escuchado mal. La voz de Silvia le parecía demasiado extraña. Pero las apariencias no engañaban. Y la dirección. Llegó exactamente a calle Iglesia 17. No podía haber ningún error y él lo sabía. Pero por otro lado, había algo extraño en el comportamiento de Silvia. O el timbre de su voz no era el mismo, o anoche Hugo había fantaseado algo para sí mismo. Pero el hecho seguía siendo un hecho. La reacción de Silvia le parecía más que extraña. Parece que era ella. Al mismo tiempo parece que no. Inténtalo, ahora descúbrelo. Especialmente cuando Silvia se comporta de manera agresiva y la hostilidad es evidente en cada una de sus palabras. No gracias, no necesito nada. Es verdad. Todo me conviene, probablemente iré, respondió Hugo con voz temblorosa. Silvia lo miró de arriba abajo con mirada despectiva. Bueno, vete. Ve. Defensor. ¿Por qué terminaste en este vertedero? No lo puedo imaginar. ¿Cómo pudiste ver el ataúd en plena oscuridad? ¿Has desarrollado visión nocturna o algo así? ¿Por qué en la oscuridad? En realidad, yo tenía una linterna conmigo, espetó Hugo y se detuvo en seco. ¡Alto! Claramente algo andaba mal aquí. ¿Silvia realmente no recuerda cómo le apuntó a la cara con el haz de una linterna?
No. Es poco probable. No parece pérdida de memoria en absoluto. Pero entonces, ¿qué? Hugo no sabía la respuesta a esta pregunta. Así como tampoco sabía las razones del cambio en la voz de Silvia. Todo esto le parecía muy extraño al chico. Sobre todo teniendo en cuenta que la propia Silvia lo invitó a visitarlo, y ahora ella lo niega, como si él tuviera la culpa de algo. Está bien. Dios esté con ellos. Con esta gente rica. Iván tenía razón. No tiene sentido meterse con ellos. En todo encontrarán beneficio, pensó Hugo, sacudiendo la cabeza. Pero, a pesar de todos los intentos del chico por olvidar lo sucedido, la idea lo perseguía. Se instaló en el cerebro de Hugo como una espina, impidiéndole concentrarse y lidiar con sus problemas apremiantes. El clima era excelente y el cálido sol de otoño se deslizaba sobre los charcos, reflejándose en la superficie del agua en el ángulo más impredecible. El rayo de luz volvió a recordarle a Hugo la linterna. ¿Silvia realmente no recuerda esto? Pero fue el rayo de la linterna el que pudo hacerla entrar en razón. En ese momento, el tipo apartó la vista del charco iluminado por el sol y vio que estaba parado frente a la comisaría local. Parecía que el destino mismo le estaba dando una señal: entra y haz una declaración. Tienes que contar qué es qué. Compartir tus dudas. La policía obviamente no es tonta. Ellos lo resolverán y tomarán medidas. Hugo no quería cruzarse con los agentes del orden. Esto es comprensible. Después de todo, si quisieran, la policía podría ver un crimen en las acciones de cualquiera de los vagabundos, independientemente de su edad o falta de antecedentes penales. Está bien. ¿A qué tienes miedo? Tu negocio es pequeño. Comparte tus miedos y deja entrever las rarezas de la rica Silvia, se repitió Hugo a sí mismo. Al entrar al departamento, el vagabundo vio que nuevamente estaba en el turno del mismo oficial de servicio que se negó a ayudarlo después de la muerte del perro Babi. Bueno, ¿qué? ¿Te sientes atraído por nosotros otra vez? ¿Y qué esta vez? ¿Gato perdido? ¿O se escapó tu cuy? Comenzó irónicamente el oficial de guardia. Hugo se sonrojó hasta la raíz del cabello. No. Quiero hacer una declaración sobre el intento de asesinato. El oficial de guardia inmediatamente se animó. Vaya. ¿Y qué quieres decirme? ¿Por qué no compartías una botella con tus compañeros del comercio vagabundo? Francamente, Hugo ya estaba empezando a molestarse por esta conversación, en la que intentaban hacerlo pasar por un completo idiota. El oficial de servicio frunció un poco más el ceño y finalmente cambió su enojo por misericordia. Está bien. Te indicaré a dónde debes ir. Capitán Gómez. Operativo experimentado. Mira, si estás mintiendo, estarás en problemas. Lo descubrirá de inmediato. Entonces no podrás escapar. 17ª oficina. Ahora recorre el pasillo hasta el final, luego gira a la derecha e inmediatamente verás una puerta. Gracias, murmuró Hugo, y caminó cojeando en la dirección indicada por el oficial de guardia. Le dolía mucho la rodilla de tanto caminar, pero lo soportó, entendiendo la importancia de esta conversación. El capitán Gómez lo recibió con una mirada cautelosa de ojos grises y atentos. Me gustaría hacer una declaración, dijo Hugo tímidamente y mecánicamente se desabrochó un par de botones en el cuello de su camisa. En la oficina del operativo hacía mucho calor, lo que le dio a Hugo mucha sed. Una declaración. Bueno, siéntese. Ahora, habrá una declaración, respondió el capitán. Debido a su cojera, Hugo se sentó con extrema torpeza en una silla, por lo que la cruz que colgaba de su cuello inmediatamente salió por encima de su maltrecha camisa. La cruz plateada, que brillaba a la luz de la lámpara del techo, llamó inmediatamente la atención de la gente. Al escuchar la confusa historia de Hugo, el capitán literalmente se quedó mirando esta cosa bastante rara. ¿Dónde la había visto antes? André pensó por un momento y luego, involuntariamente, volvió la mirada hacia la pared, donde colgaban fotografías de personas que estaban en la lista operativa de buscados. Y, casi de inmediato, el capitán vio una fotografía de Pedro Carvajal,
Desaparecido hace 3 días. Según la orientación, en el cuello del niño estaba exactamente la misma cruz que acababa de ver en el vagabundo que llegó al departamento. Mientras tanto, Hugo seguía hablando y hablando, como si no notara el interés por parte del operativo. Finalmente, el capitán interrumpió su relato, haciéndolo de forma muy grosera y sin contemplaciones. Escucha, ¿qué es esa cosa que llevas colgada del cuello? Una cruz rara, ¿no? Hugo se encogió de hombros con incertidumbre. No lo sé, señor capitán. Me lo regalaron. Entienda, no pregunté el precio. Me lo pongo sin quitármelo. ¿Te lo dieron, dices? ¿Y quién hace regalos tan lujosos hoy en día? Prosiguió el operativo con voz insinuante. De repente, Hugo se sintió incómodo. En ese momento, se sintió como un conejo atrapado en la guarida de una boa constrictor. Y su destino futuro dependerá de lo que diga a continuación. Lo siento, señor André. Pero no sé el nombre de esta mujer. Ella simplemente me dio una cruz. En agradecimiento, ¿sabe? ¿Qué importa? Preguntó Hugo con cautela. De repente, el rostro del capitán cambió dramáticamente, habiendo experimentado una asombrosa transformación de un hombre dulce e inteligente a un verdadero perro lobo buscado. ¿Qué importa, dices? Y ahora te lo digo, hijo. La cruz que llevas al cuello pertenece a Pedro Carvajal, desaparecido hace 3 días. ¿Sabes quién es su papá? Sí, sí. Así es. Fernando Carvajal. ¿No lo has oído? Un empresario con pasado criminal. A finales de los 90 estaba preso. Luego se fue al extranjero por un corto tiempo. En general, te metiste tu pata. Por su hijo, Carvajal te enviara a la cárcel. La frente de Hugo instantáneamente se cubrió de sudor y sus labios temblaron traicioneramente. Pero no conozco a ningún chico. ¿Qué tiene esto que ver conmigo? Pero el capitán ya no podía ser detenido. En este momento, personificó la justicia, que exigía solo una cosa, castigar al culpable. Así que no quieres admitirlo. Pregunto por última vez, ¿dónde está el chico? No necesito tu cruz. Necesito la verdad. Y si no, échate la culpa. No sé nada. Camarada capitán, suplicó Hugo. En ese momento, se arrepintió sinceramente de haberse involucrado en esta idea, pero ya era demasiado tarde. Está bien. Si no quieres que sea bueno, será malo. Siéntate en tu celda durante 1 o 2 días y piensa en qué es qué. Pero si tus compañeros de celda descubren que estás involucrado en el secuestro de un niño, tendrás problemas, se despidió el capitán y llamó al oficial de guardia. Las lágrimas se congelaron en los ojos de Hugo. Señor, ¿qué he hecho para que todos quieran matarme? Pasó por la mente del hombre camino a la celda de prisión preventiva. El guardia que lo acompañaba añadió con una sonrisa. Mejor. Admítelo rápido. De lo contrario, los internos de esta celda están inquietos, ¿entiendes? No hay ningún lugar donde ponerles marcas a algunos de ellos. No tengo nada que confesar. No hice nada, ¿entiendes o no? Espetó Hugo. Bueno, cojo. No te molestes. De lo contrario no miraré tu herida. Hugo inclinó la cabeza con resignación. El cerrojo oxidado sonó y el guardia empujó al tipo hacia la celda. El rostro de Hugo olió inmediatamente el olor a sudor, tabaco y algo más, característico solo de este tipo de lugar. Por supuesto, siendo un vagabundo, no se consideraba aprensivo ni demasiado sofisticado. Pero aún así, Hugo se sentía incómoda en su celda. Especialmente bajo la mirada de varios pares de ojos. Los internos trataron a Hugo con repugnante indiferencia. ¿Quién es? Un vagabundo deambulando por vertederos. Mientras que ellos son la élite del mundo criminal. Ahí, tírate en esa litera junto a la pared, ordenó bruscamente uno de los prisioneros y le mostró al recién llegado su lugar. Hugo no discutió. Y eso no tenía sentido. Cuando estás solo y hay tantos. Y en ese momento, el capitán Gómez ya se frotaba las manos en su oficina.
anticipando la próxima recompensa por la ruidosa resolución del caso penal de secuestro. Está bien. Acabaré con este vagabundo. No irá a ninguna parte. Cometió un gran error con esta cruz. Al parecer, la codicia superó la precaución. ¿Por qué se puso pruebas tan obvias? Aunque, ¿cómo sabe él las sutilezas de llevar a cabo actividades de búsqueda operativa? Un vagabundo es un vagabundo. André no tuvo en cuenta solo una cosa, que la información tiende a filtrarse incluso a través de puertas y ventanas cerradas. Y además, vuela a la velocidad de la luz hacia alguien que no escatimó en su dinero ni en sus conexiones. Sentado en su oficina, Fernando Carvajal pensaba con preocupación en lo que le había sucedido a su hijo Pedro. ¿Qué es esto? ¿Las maquinaciones de los competidores? ¿O un accidente fatal? ¿Y por qué María José no miró? Aunque ¿por qué poner sobre los hombros de los demás lo que deberías haber hecho tú mismo? Fernando entendió que la madrastra nunca sería la verdadera madre. Especialmente cuando el niño de 8 años amaba a su difunta abuela, Noxochi, con todo su corazón. Si tan solo mi suegra estuviera viva ahora. Ella nunca habría permitido que esto sucediera. Estaba enferma, pero cuidaba a su nieto tanto. Y me apoyó cuando me fui al extranjero para pasar tiempos difíciles. Ella cuidó a Pedro. La llevaba al jardín de infancia. Sí. María José no. No lo hizo bien, no lo recogió a tiempo del colegio. Y ahora, ¿dónde está mi hijo? Susurró Fernando con tristeza. Los tristes pensamientos del empresario salieron a la luz mediante una llamada telefónica. Sí. Pascual, ¿qué estás haciendo? ¿Qué querías? Preguntó Fernando, reconociendo inmediatamente la voz de su gerente. Hubo una breve pausa al otro lado de la línea, tras la cual el empleado respondió. Sí, señor Fernando. Soy yo. En general, así es aquí. Yo fui el único que recibió la información. El canal es fiable, puede estar seguro. No en vano comemos nuestro pan. Han llegado noticias de la policía. Hoy han detenido a un vagabundo. Llevaba la cruz de su hijo. Imagínense qué descaro. Andar con cosas ajenas a plena luz del día. En general, ahora lo están marinando en la celda. Hay que contactar con el departamento, ¿vale? Le dirán más sobre el caso. El corazón de Fernando empezó a latir de forma alarmante. Finalmente. Al menos algunas noticias sobre la desaparición de mi hijo. De lo contrario ya estoy completamente desesperado. Ahora le arrancaré el alma a este vagabundo y descubriré todo lo que necesito. El gerente se despidió cortésmente y apagó el teléfono. Sabía que ahora su jefe haría todo lo posible e imposible para lograr un encuentro con el hombre que tenía la cruz de su hijo. La premonición no lo defraudó y, después de media hora, Fernando Carvajal se plantó frente al capitán, exigiéndole que entregara al hombre involucrado en el secuestro de su hijo. ¿Y cómo lo supo? Parece que aquí hay oídos por todas partes, pensó André, haciendo una mueca. Pero Fernando sabía cómo salirse con la suya y, si el operativo se negaba, tenía la intención de conectar todas sus conexiones y recurrir a la alta dirección. Bueno, no sé qué se puede hacer primero. ¿Mira la cruz confiscada al vagabundo es realmente esta cosa? Preguntó el capitán en tono insatisfecho y sacó una cosa plateada de la caja fuerte. Fernando miró más de cerca, luego lo tomó en sus manos, entrecerró un ojo y lo giró hacia la luz. El capitán observaba cada uno de sus movimientos, como un escéptico que intenta exponer a un ilusionista charlatán. Pero cuando Fernando dejó escapar un suspiro de decepción, la sorpresa de la gente no tuvo límites. Esta cruz no era de mi hijo. Sí. Es parecida, claro. Pero hay una pequeña diferencia. Para que sea más fácil de distinguir. Hace 8 años, encargué 3 cruces similares. Una para mi esposa, la segunda para su madre, y la tercera para mi hijo. El operativo palideció. ¿Y a quién cree que pertenecía esta cruz? Fernando respondió inmediatamente, sin dudarlo. A mi suegra. Señora Noxochi. Murió hace 1 año.
Pero para entonces ya no tenía cruz. Le pregunté, pero me dijo que se la había regalado a alguien muy bueno. Yo estaba en el extranjero entonces. Precisamente ella estaba cuidando de mi Pedro. André frunció el ceño. La historia del hombre de negocios parecía cierta, sobre todo si tenemos en cuenta las palabras del propio vagabundo, que dijo lo mismo. Esto salió mal. ¿Qué pasa? ¿La abuela del niño le dio su cruz a un vagabundo? ¿Pero qué hizo él? Preguntó el agente sin ocultar su decepción. Mientras el padre de Pedro hablaba con el capitán, Hugo pasó momentos difíciles en su celda. De alguna manera desconocida, se filtró información de que supuestamente estaba involucrado en el secuestro del niño. Entre los presos, este tipo de acciones se castigan de forma muy estricta y, a veces, para dictar sentencia, los compañeros de celda ni siquiera necesitan pruebas. Bueno, Judas. Ahora te espera una vida alegre, murmuró uno de los prisioneros, sacando un sacapuntas de un lugar apartado. Hugo se tensó y presionó su espalda contra la pared. No quería pedir ayuda. ¿Y por qué hacer esto cuando los prisioneros ya habían pronunciado su sentencia? Hugo cerró los ojos y mentalmente pidió ayuda al Todopoderoso. Es difícil decir si lo hizo conscientemente o si la culpa fue del estrés que experimentó. Pero en su opinión, esta era la única oportunidad de escapar. El prisionero ya había levantado la hoja de su arma sobre la cabeza de Hugo cuando la puerta se cerró con un ruido sordo y un par de guardias corpulentos irrumpieron en la celda. Después de dispersar a los prisioneros en poco tiempo, sacaron a Hugo de la celda y la llevaron nuevamente a la oficina del capitán. Pero solo ahora, además de la gente, allí también había un hombre apuesto con traje, corbata y zapatos de moda. Desde fuera se parecía mucho a un abogado exitoso de películas extranjeras, pero Hugo no se dejaba engañar. Inmediatamente se dio cuenta de que se trataba del padre del niño. Lo que significa que nuevamente le esperaba un interrogatorio difícil. Pero, para gran sorpresa del chico, nadie empezó a ofenderlo. Además, Fernando solo le preguntó una cosa. Por lo que la difunta Noxochi le regaló su cruz de plata. Verás. Salvé al niño. El pequeño. Iba caminando con su abuela. Y luego, en una scooter, saltó a la carretera. Bueno, entré corriendo en el último momento. Salvé al niño, pero no me salvé mi pierna. Estoy cojeando ahora, respondió Hugo confundido. Las lágrimas brotaron de los ojos de Fernando. Sí, el hombre de negocios recordó esta historia. En ese momento se encontraba en el extranjero y confió la crianza de su hijo a su suegra. Su esposa murió 6 meses después de dar a luz. Estaba débil y siempre se quejaba de su salud. Los médicos no le aconsejaron quedar embarazada, pero ella decidió. Por el bien de su marido. Para que tenga un heredero. Entonces Fernando quiso agradecer al hombre que salvó a su hijo. Pero nunca pudo hacerlo. Hugo ya se fue. Vagabundo. Busca el viento en el campo. Y ahora estaba sentado en la oficina del capitán, donde hace aproximadamente media hora lo acusaron de cometer algo que no cometió. André también lo entendió, se acercó a Hugo y le tendió la mano. No te enfades, muchacho. Así son las cosas, ya lo entiendes. Primero hablas con varios sinvergüenzas y criminales durante unos 10 años y luego empiezas a ver un villano en cada persona que conoces. Cuando vi esa cruz en tu cuello, me sentí abrumado. No podía pensar en nada más. Hugo sonrió inocentemente. Nada. Lo entiendo todo. Esto es trabajo. Es más, lo intentaste por el bien del trabajo. El capitán Gómez asintió y luego preguntó. ¿Por qué viniste? ¿Querías hacer algún tipo de declaración? Hugo se sintió avergonzado y miró furtivamente a Fernando que estaba a su lado. ¿No se reirá? Pero el empresario parecía tranquilo y silencioso como una estatua de mármol. Y entonces Hugo decidió. Verás. Anoche me metí en una historia. Llegué al vertedero por la noche. Estaba pensando en encontrar algo que valiera la pena para mí. Y entonces, en el crepúsculo, vi un coche.
Se nota la matrícula. 4 nueves. Un todoterreno grande. ¿Qué es lo siguiente? ¿Puedes hacerlo más corto? Sabes, no estoy teniendo un día demasiado largo, interrumpió el capitán. Hugo tosió y continuó. Entonces, un hombre rico salió de este todoterreno. No pude verle la cara. Sacó una caja del habitáculo. De madera. Realmente parecía un ataúd. Así que empezó a enterrarlo en la basura, ya sabes. Lo rastreé y luego lo desenterré. Y encontré a una joven en la caja. Viva. Solo que por alguna razón tenía sueño. Pero viva. Se presentó como Silvia Jiménez Mendoza. Parecía que estaba haciendo negocios. Y luego fue envenenada. ¿Cómo que Jiménez Mendoza? ¿Silvia? Es extraño. La conozco. Y no he oído hablar de ningún intento de asesinato. Literalmente la vi hoy. Solo brevemente. No hable con acento agudo. No había tiempo para eso. Debería haber encontrado a mi hijo aquí, intervino Fernando en la conversación. Entonces eso es lo que estoy tratando de decir. Exteriormente, se parece a la chica que salvé. Pero su voz. Completamente diferente, ¿sabes? Vine a verla hoy. Quería ver cómo estaba. Pero claramente Silvia no esperaba invitados. Además fingió no conocerme. Exclamó el asombrado Hugo. El capitán Gómez se animó notablemente. Espera, espera. ¿Estás diciendo que no fue Silvia? Entonces, ¿quién? Por favor, dímelo. Hugo negó con la cabeza. No lo sé. Una doble, probablemente. Aunque, ¿cómo es posible? Pero la voz es definitivamente diferente. Me parece que los tres necesitamos visitar a esta ciudadana ahora. El capitán aprovechó inmediatamente la oportunidad para demostrar su valía. Sintió que este asunto no era tan simple como parecía. Esto significa que si tiene éxito, el agujero para una medalla seguirá encontrando su lugar en su chaqueta. En realidad, no me importa. Pero para mí es más importante encontrar a mi hijo. ¿Qué sentido tiene viajar contigo? Punto. Aunque Silvia es una buena persona. No diré nada malo, dudaba Fernando. Pero ya no podía rechazar la oferta del capitán. Además, el agente prometió dedicar todos sus esfuerzos a la búsqueda de su hijo, que ya estaba siendo buscado por varios equipos junto con voluntarios y socorristas. Al final resultó que, el capitán Gómez necesitaba a Fernando para poder identificar a Silvia por su voz. Después de todo, de hecho, ni el policía ni Hugo podían decir con seguridad que no era ella. Por lo tanto, el empresario tuvo que poner todo en su lugar, dando una respuesta definitiva a la pregunta del capitán. Cuando Silvia vio a 3 invitados en el umbral junto con ese vagabundo, se sintió incómoda. ¿A qué viniste? También con la policía, empezó a decir la anfitriona con bastante rudeza. Fernando inmediatamente frunció el ceño. La mujer definitivamente no reconoció al empresario, pues lo miró con sincera indiferencia. Y también la voz. Era diferente, no tan suave y melódica como de la real Silvia. Fernando intercambió en secreto una mirada significativa con el capitán, que no pasó desapercibida para la dueña de la casa. Silvia de repente retrocedió cuando la figura de Diego apareció detrás de ella. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué hay policía en nuestra casa? ¿Y quién es este hombre con ropa sucia? ¿Necesita testigos para identificar a esta persona sin hogar? A pesar de que la frase fue pronunciada con bastante naturalidad, el experimentado capitán detectó inmediatamente en ella notas de falsedad. Silvia también sintió esto. De repente empujó a su hermano lejos de ella y empezó a alejarse, corriendo por la casa. Bueno, todos de pie. De lo contrario, me veré obligado a utilizar mi arma reglamentaria, gruñó el agente Gómez. Por supuesto, André era astuto y no llevaba ninguna pistola consigo. ¿Por qué llevar un arma si tienes la intención de tener una conversación con una mujer de negocios? Al escuchar la amenaza del capitán, Silvia no tentó al destino y se quedó inmóvil. No se puede decir lo mismo de David,
que empujó a Hugo y corrió por el patio como una liebre. Sin embargo, no corrió mucho tiempo, se torció el tobillo y se desplomó sobre el asfalto calentado por el sol. En ese momento, Hugo experimentó una sensación de déjà vu. Después de todo, anoche, de la misma manera, puso su pie en un agujero y se tumbó en medio del vertedero, como un peregrino cansado después de un largo viaje. Pronto ataron a Silvia y David con un par de esposas, lo que parecía muy simbólico. Especialmente considerando su historia posterior. Como resultó más tarde, la idea de deshacerse de su hermanastra se le ocurrió a David hace aproximadamente un año, cuando conoció a una chica llamada Ángela. Además de su apariencia espectacular y su mente extraordinaria, tenía otra cualidad muy valiosa. Es decir, se parecía vagamente a Silvia, a quien David soñaba con enviar al otro mundo. Como sabes, todo lo ingenioso es sencillo. Y el plan de David y Ángela no fue la excepción. Unas cuantas manipulaciones en el consultorio del cirujano plástico y Ángela se convirtió en Silvia, para quien su hermano ya había preparado una porción de veneno. El plan de David era simple: reemplazar a su hermana con su amante y fingir que no pasó nada. Dio la casualidad de que tras la muerte de su padre rico, toda la propiedad pasó a manos de Silvia, lo que molestó mucho a su vanidoso hermano. De hecho, con esto firmó su propia sentencia de muerte. Pero, o David calculó mal la dosis, o el veneno resultó ser de mala calidad, pero Silvia logró sobrevivir, despertando en una caja toscamente construida como un ataúd. Pues bien, Su Majestad la casualidad intervino en el asunto, enviando a un vagabundo llamado Hugo para ayudar a la desafortunada mujer. La historia de Ángela y David sonaba loca, e incluso el experimentado André no pudo contener sus emociones. Señor, ¿qué clase de personas son? Querían quitarle no solo la vida, sino también el nombre honesto a una mujer que no lo merecía en absoluto. ¿Dónde está la verdadera Silvia? ¿Qué le hiciste a ella? ¿Realmente asesinada? Después de todo, ella se fue a casa después del basurero, exclamó Hugo en su corazón. Ángela resopló con desdén. Sí, está viva. ¿Qué pasará con ella? Punto. Está sentada en el sótano. Apareció en mitad de la noche, así que David la encerró allí. Seguía pensando en qué hacer. Punto. Entonces, se le ocurrió. Vamos. No es mi culpa. Es todo tuya. Te pedí que trabajaras en tu discurso. Ese de fumar. Estudias tu círculo de conocidos. Pero solo esperabas las apariencias. De aquí tu error, dijo David. Arrastrando su pie dolorido, Hugo se acercó a la puerta que conducía al sótano y la abrió. Y un minuto después, Silvia apareció a la luz de Dios. Pero ya real. Con una voz dulce, melódica y bondad en sus ojos. Gracias, Hugo. Me salvas por segunda vez. El chico bajó los ojos avergonzado y se sonrojó de placer. Nunca antes se había sentido tan bien como ahora. ¿Dónde está tu hijo, Silvia? ¿Estudia en la misma clase que mi Pedro? ¿Verdad? Preguntó Fernando, desconcertado, cuyo corazón se hundió al ver esta escena. Sí. Eso es. Mi hijo está en la habitación de los niños. Estos bastardos lo encerraron allí y no le permitieron comunicarse con sus compañeros. Ahora, la abriré y traeré a Manuel, respondió Silvia y se apresuró al segundo piso. Pronto se escucharon desde allí los gritos de alegría del niño. Mamá, mami. Pero sentí que no eras tú. Y el tío David quiso convencerme, pero yo no lo creí. Gracias, querido. Me alegro mucho. ¿Cómo te extraño? Parece que ha pasado una eternidad. Respondió Silvia. Aprovechando el momento en que el capitán pidió refuerzos para transportar a un par de conspiradores al centro de prisión preventiva, Fernando se acercó a Manuel y le preguntó en voz baja. Escucha, amigo mío. Realmente necesito tu ayuda ahora. ¿Quizás puedas recordar algo sobre mi hijo Pedro? Eras amigo de él. Entiende, cada pequeña cosa es importante. El niño pensó por un momento, y luego miró a su madre con preocupación. Habla, hijo. No tengas miedo.
Ahora necesitamos cualquier información que nos ayude a encontrar a Pedro, animó Silvia a su hijo. Los labios de Manuel temblaron y las lágrimas brotaron de sus ojos. Pedro no se llevaba bien con su madre, ya sabe. Bueno, con su madre no. ¿Cómo se llama? La madrastra, en general. Ella lo ofendía y lo regañaba constantemente. Entonces él decidió irse. Tenemos una cabaña secreta en el bosque. Pedro y yo queríamos escondernos allí. Pero al final cambié de opinión. Sentí pena por mi madre. La amo y ella se preocupará. Fernando casi se ahogó de asombro. Entonces, ¿por qué estabas en silencio antes, querido? ¿Por qué no le dijiste nada a la policía? Toda la clase te interrogó. Manuel frunció el ceño y frunció los labios infantilmente. ¿Le entregaría a su camarada, señor Fernando? Hice un juramento de que no traicionaría a Pedro. ¿Y quién seré después de esto? Los niños se reirían. Y es lindo allí, en esa cabaña. Llevamos comida allí para varios días. Y allí hay libros y una manta cálida. Fernando simplemente hizo un gesto con la mano. Las lágrimas brotaron de los ojos del hombre de negocios cuando, media hora después, los voluntarios le llevaron a Pedro, que fue encontrado en esa misma choza. Si no fuera por la ayuda de Manuel, el niño habría pasado varios días más en la cabaña, ya que solo unos pocos sabían de su existencia. De una manera tan absurda, Pedro quería llamar la atención de su padre, a quien veía cada vez menos. A María José no le agradaba su hijastro, y en ausencia de Fernando lo ofendía y lo regañaba a toda costa. La acción del chico solo podría entenderse estando en su lugar. Afortunadamente, Fernando sacó conclusiones y rompió con María José el mismo día. Por delante le esperaba un largo proceso de divorcio, pero esto ya no era tan importante. Especialmente cuando tu amado hijo está a tu lado y te pide que vayas a pescar o jugar a la pelota. Por supuesto, Pedro reconoció inmediatamente a Hugo. Después de todo, fue él quien, a costa de su propia salud, salvó al niño de un accidente en la carretera. Sin embargo, el problema de la lesión de Hugo se resolvió en los próximos meses, cuando Silvia y Fernando pagaron su operación en una de las clínicas extranjeras. A partir de ahora, la vida vagabunda del chico terminó. Después de la rehabilitación, Fernando llevó a Hugo a trabajar en una agencia de seguridad, donde le dio total libertad de acción. Por supuesto, dentro del ámbito de las descripciones de puestos. ¿De qué otra forma? Sabes, tu uniforme te queda muy bien. Aunque a mí me gustaba que estuvieras vestido con harapos sucios, bromeó Silvia. Hugo sonrió e involuntariamente tocó con sus dedos la cruz de plata que reposaba sobre su pecho. Últimamente, el chico tuvo que pasar por tantos eventos que su cabeza daba vueltas por su abundancia y todo lo que estaba sucediendo parecía un cuento de hadas. 6 meses después, Silvia y Hugo celebraron una boda, a la que asistieron muchos invitados, encabezados por el empresario Fernando Carvajal. Pero el más importante de ellos, en opinión del feliz novio, fue Iván, quien le regaló un pequeño cachorro llamado Simba. Si te ha gustado la historia, por favor dale un me gusta y suscríbete al canal.